ejemplo de aplicaciones de cónicas. En este caso vamos a trabajar hipérbola. Está basado en el sistema de navegación LoRa, el cual se ubica o permite a los barcos pues llegar a los puertos. El problema dice así: dos estaciones LoRa están separadas por una distancia de 200 kilómetros entre sí. Un barco registra una diferencia de tiempo de 0.004 segundos entre las dos señales LoRa. ¿En qué lugar tocaría tierra si siguiera la hipérbola correspondiente a esta diferencia de tiempo? Y me da un dato donde la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Si yo de aquí extraigo algunos datos, aquí podemos observar que hemos colocado las dos estaciones, le vamos a llamar A y B. Las estaciones LoRa se ubican en los focos de las hipérbolas, o sea que aquí voy a tener el foco 1 y el foco 2. La distancia entre estas dos es de 200 kilómetros. Por definición sabemos que la distancia entre los dos focos equivale a tener 2 veces C. Por ende, cuando hacemos el despeje y el 2 pasa a dividir, me queda que C equivale a 100 kilómetros. Vamos a hacer un recordatorio porque nos va a servir más adelante. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, donde A es el eje transverso, la distancia que hay entre vértice y vértice, y B es el eje conjugado, que es el que nos permite los movimientos en Y cuando estamos construyendo nuestro rectángulo, que nos ayuda a graficar la hipérbola. Y C es la distancia que hay entre el vértice y un foco. Repito, A es la distancia que hay entre el centro y el vértice, B es la distancia que hay entre el centro, los movimientos arriba y abajo, y C es la distancia que hay del centro hacia cualquier foco. Ahora, según definición de la hipérbola es el conjunto de todos los puntos del plano cuya diferencia de distancias desde dos puntos fijos, F1 y F2, es una constante. Pues de aquí lo importante que vamos a extraer es que la diferencia de distancias, en esto nos vamos a basar con respecto a la definición de la hipérbola. Y además vamos a extraer el hecho de que la diferencia de esas distancias equivale a 2 veces A. Entonces yo voy a escribir que la diferencia de las distancias equivale a 2 veces A. 2 veces A es la distancia que hay entre vértice 1 y vértice 2 de la hipérbola. También para poder resolver el problema me va a servir decir que la velocidad es igual a la diferencia de las distancias entre la diferencia de los tiempos. Entonces, según lo anterior, la diferencia de las distancias, o sea, de esta ecuación voy a despejar la diferencia de las distancias. Diferencia de tiempo pasa a multiplicar. Va a multiplicar con la velocidad y entonces, como ya dije que la diferencia de las distancias es 2 veces A, voy a sustituir en la diferencia de las distancias, voy a tener 2 veces A. Quiere decir que la distancia entre los vértices de mi hipérbola va a ser la diferencia del tiempo que me lo da el ejercicio y la velocidad que me da el ejercicio, porque es a la velocidad que se transmiten las ondas del sistema LoRa. Al sustituir, obtengo que 2 veces A equivale a 120 kilómetros y A, por despeje, 60 kilómetros. Entonces, esto nos traería este esquema, donde en el plano cartesiano, si nosotros ubicamos nuestra hipérbola en el punto 0,0, nuestros focos, que eran los datos del inicio, como hay una distancia entre el foco 1 y el foco 2 de 200 kilómetros, dichos focos son nuestras estaciones, y acabamos de determinar que los vértices de la hipérbola están a 60 kilómetros de distancia desde el centro. Como nuestro centro está en 0,0, la distancia del centro al vértice es de 60 kilómetros. Quiere decir que, como la pregunta del ejercicio era, ¿en qué lugar tocaría tierra si siguiera la hipérbola correspondiente a esta diferencia de tiempo? Entonces, en nuestro dibujo, tierra estaría tocando justo en los vértices. Entonces, nosotros podemos contestar, va a tocar tierra a 40 kilómetros de cualquiera de las estaciones, porque nuestro barco está ubicado en cualquier punto de esta hipérbola. No sabemos exactamente en cuál de las dos ramas. A menos que me dijeran
que la estación 2 recibió antes la señal que la estación 1, o que el barco recibió antes la señal de la estación 2 que de la estación 1, entonces yo podría decir que está en esta rama. Pero de lo contrario, no puedo determinar en cuál de las dos ramas está. Así que lo único que puedo concluir es que el barco va a llegar a tierra a 40 kilómetros de distancia de cualquiera de las dos estaciones, o sea, aquí o aquí. Ahora, si en el problema me pidieran la ecuación, yo tendría que, por obligación, encontrar a b. Por eso es que veíamos antes la ecuación de c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Despejando aquello, tenemos que b es igual a la raíz de c cuadrado menos a cuadrado. Sustituyendo, obtendríamos, como c nos dio 100 y a nos dio 60, obtenemos ahora que b es 80 kilómetros. En mi ecuación, si yo recuerdo la ecuación canónica de la hipérbola, yo voy a tener esto. Pero como mi vértice está en 0,0, no hay desplazamientos en el centro, mi A valía 60, mi B acabo de determinar que es 80, entonces esta sería la ecuación de la hipérbola que está aquí, la cual me ayudaría a determinar cualquiera de los puntos de la hipérbola. Ahora, si yo quisiera conocer el punto exacto donde está ubicado el barco, tendría que auxiliarme de otra estación LoRa, que, auxiliándose de una de las dos estaciones anteriores, volvería a tirar una señal generando otra hipérbola. Con un sistema de dos hipérbolas, sí podría determinar el punto de intersección de ambas hipérbolas y determinar que ahí está el barco. Gracias.